Cuando yo llegué aquí, en realidad todo esto eran campos, pues no había apenas, los únicos bloques que había eran los de la calle Viladecán, muy poquito, todo eran campos, se pasaba una riera por la parte de la Ronda, donde está ahora ubicado lo que es el ambulatorio, y la parte de Torrelavila, todo eso eran árboles, algaroferos, y bueno, entonces era donde habitualmente íbamos, pues cuando eran las fiestas, el día de la sardina, la tortilla, era donde íbamos con los niños a pasarlo, a pasar allí el día. Hombre, yo cuando llegué a mí me llamó mucho la atención lo bonito que era salir a la plaza con tu hijo, verles jugar, hablar con toda la gente, y ahora eso no puedes bajar aquí con tu hijo con esa tranquilidad y siempre, no sé, tienes un miedo, ¿no? Pero cuando yo llegué aquí de verdad que me gustó, me quedé aquí porque me gustó el sitio y la gente. Entonces había nada más que barraquitas, no sé las barraquitas que había, y ya luego la Casa Blanca y una señora que se llama Inoveva, que es la casa que hay a la parte de abajo. Pero los demás eran barraquitas y viviendas planta baja, que podía hacerse, pues se hacía una barraquita, nada más. Yo primero me vine a una habitación, aquí a San Boi, no aquí en Casablanca. Luego me fui al Prat y los 40 años ya los llevo aquí en este piso. Yo vivía antes en el Prat con mi suegra y mi cuñada, y luego este ya lo compré yo de segunda mano. El barrio, pues ya te digo, como estaba, pues las calles no se podían ni andar, sí, conforme estaban de barro y eso. Luego ya, pues claro, ya te he dicho que hicimos muchas huelgas hasta que se nos arregló, pero ahora pues el barrio pues está bien. Luego es que claro, por aquí todo esto era campo. Sí, era campo todo esto. No había nada más que 3 bloques. Esos 3 bloques que hay seguidos es lo que había. Todo esto estaba sin hacer. Esto lo han hecho durante estos años que llevamos viviendo aquí. Que antes, en vez de ser la calle Viladecán, era el Fénix. Me casé en agosto, ahora el día fijo no me acuerdo. Y entonces vine aquí. Mi marido ya tenía un piso aquí, entonces me vine aquí. Y aquí estoy ahora, llevo 66 años que vine a Barcelona. Y entonces esto estaba muy mal, era un desastre la calle esta. Estaba toda llena de barro, de nada, que no se podía caminar por ninguna parte. Pues claro, yo al venir aquí, esto era muy malo, muy feo para mí, porque venía de un hotel de Londres que le llaman el Parking Hotel. Y claro, me tuve que aclimatar aquí, y aquí llevo desde entonces. Pero me gusta estar aquí, estoy contenta, estoy a gusto, y eso. Luego después hubo una manifestación para arreglar las calles, hubo tiros en la carretera. Nosotros nos saltamos por un terraplén, mi madre, mis hijos y yo, por un terraplén que no sé cómo nos matamos aquel día. Estaba esto muy mal, muy mal. Y ahora, al cambio, pues han hecho muchas cosas y me gusta cómo lo han hecho, pero como no se cuida y no hay nadie que lo vigile, pues cada uno hace lo que quiere y lo que le parece. Mi marido era de mi pueblo, y cuando uno de los viajes que hice, porque estuve 4 años, pues entonces
a una fiesta de un pueblo, y se disputaron unos amigos, a ver quién bailaba más conmigo o quién no. Y él bailó toda la noche y al final de la noche me dijo que si quería ser su novia. Y así fue. Luego nos escribimos, pues 3 años, y bien, pero siempre ha ido detrás de mí. Luego nos casamos, hicimos la fiesta, la boda en Soria, que soy de un pueblo que le llaman Peñalba de San Esteban, y allí nos casamos, allí hicimos 2 días de fiesta, lo pasamos bien, y luego de viaje de novio nos fuimos a Pamplona. Y luego después a vivir aquí. dámela, si la encuentras tómala y tráenosla. Hemos perdido la razón. Bueno, mi día a día es levantarme a las 7:30 de la mañana, empezar a preparar, en arreglar a los niños, lavarle la cara, bueno, darles el biberón, vestirlos, llevarlos al colegio, a la guardería. En aquests moments el Fernández de Lara ja ha quedat com un únic centre del barri. Llavors abans hi havia altres escoles, però en aquests moments som l'única. Estava el Sant Rafael, estava el Fenis i en aquests moments ja només quedem nosaltres ja i cobreix tota la zona del barri de Casablanca i de Torrelavila també, que venen alguns nens. Luego voy, me tomo un espacio, me tomo mi café, que me sienta muy bien, y luego vengo a abrir como siempre. Me estoy aquí hasta mediodía, suelo cerrar muchas veces, aunque ahora últimamente no, y me voy, como tranquilamente, me encargo de buscar a mis hijos, si no me va otra chica a buscarlos, pero que yo lo que más me dedico es normalmente a mis niños y a lo que es mi negocio, mi locutorio, que es mi vida. En cuanto a comercio, aquí lo tenemos un poquito complicado porque ya ves que no hay un eje comercial, no hay un centro comercial, ¿no?
el comercio está disperso, hay una dispersión del comercio. Lo que pasa que se podría incentivar dando un poco de incentivos y dando un poco de canalizando justamente con el PMI los sitios donde se concentra un poquito del comercio, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo todo el día. Cuando vengo de trabajar, aquí ya no hay ni un comercio chiquitito donde puedas salir a comprar. Tienes que desplazarte a un centro comercial, fuera de aquí, y si tienes coche, bien, pero si no tienes coche, se te va toda la tarde en buscar el centro comercial donde lo tengas. Más tiendas, que venga gente de fuera, no que nosotros tengamos que ir a Plaza Cataluña, que es el centro donde hay tiendas, a comprarte un pantalón. Sinceramente, yo creo que deberían poner un poquito más de actividad para que el barrio no, en invierno o en agosto, por ejemplo, esto se queda totalmente vacío. Da pena. Pero si es que no hay nada aquí en el barrio, parece un desierto. Por la noche no se ve nadie, está desierta. Después, claro, hay muy pocas tiendas. Tampoco puedes tener mucha cosa aquí. Vamos al campo, que voy con mi hijo, o voy a los sitios así. Me lleva a mi hijo y entonces compramos, porque así lo sube él, que yo no puedo subirlo. Bueno, yo creo que una zona comercial que esté bien para nosotros, los ciudadanos de aquí de San Boi, pues yo creo que sí, una cosita grandecita y más cerca, sí. Para los niños pequeños tampoco hay nada. Tú, por ejemplo, un sábado, un domingo te lo quieres llevar a algún sitio y te tienes que desplazar. La gente que no tiene gente madre soltera, por ejemplo, como yo, te tienes que desplazar a otro sitio, ya no lo llevas al típico, al parque. Si hubiesen más cosas, pues splash de esos de bolas, yo qué sé, es que no sé, otras cosas. Podríem posar un poliesportiu o algun cinema, perquè ens hem d'anar fora, ens hem d'anar al Bernasú, així, per anar al cinema. Y el casal. El casal abandonado de la mano de Dios. No hay es que no hay actividades. nada. No tenemos actividades para los niños, no tenemos actividades para nosotras. Porque yo aunque esté trabajando, a mí me ponen un cursito ahí de cocina o me ponen a hacer, yo qué sé, charlas, cosas, a mí me gusta. Pero como no hay nada, pues no hacen nada. Y si lo hay, pues realmente no nos enteramos. Hacemos gimnasia los martes y los jueves. Y entonces, pues, ya ves las chicas que somos 16, todas nos llevamos bien, estamos muy contentas y muy a gustos con el monitor, y es muy amable y muy simpático. Y bueno, que estamos muy contentas con él. Hola, que me acuerdo. La gente joven se va de Casablanca, pero lo que se necesita son pisos también, porque es que no hay pisos. ¿Ya qué resultado pisos? ¿Y qué pisos van a hacer? Hombre, si claro, no hay tienen que hacer. ni terreno siquiera ya para hacer. Hombre, sí, ahí en eso dicen que van a hacer pisos, no sé. ¿Hay orilla del ambulatorio? Sí. Siempre la misma rutina, siempre lo mismo. Pues, ¿qué hacen? Se van fuera para que, a ver si las cosas van mejor o encuentran trabajo fuera. Porque claro, aquí, si te quedas aquí encerrado, pasarán los años y seguirás aquí. Seguiré viniendo, está mi familia aquí y yo he tenido mi infancia aquí y es mi barrio, pero yo aquí no viviré. No viviré. Buscaré otro sitio donde yo me pueda sentir mejor, más segura también.
Si tengo un ratito de tiempo salgo a la calle un poquito, hago la comida para mis hijos, porque hay días, por ejemplo, hoy viene a comer el que está casado, viene a comer y el otro pues también come en casa. Tengo un poco más de trabajo, pero bueno, lo llevo muy bien, porque también me animan y me ayudan. Quan surto del col·le me'n vaig a la plaça de l'Olivera a jugar amb els meus amics. De la tarda o me'n vaig a dansa o al tenis. Hola, Cristina. El Casal hay un bar el cual, por ejemplo, pues se podría, o sea, está parado, lleva como 2 años, no sé qué es lo que no funciona, pero o lo ponen todo muy... hay algo que ahí no está funcionando. Entonces es un sitio de encuentro de la gente mayor, que si estás allí haciendo cualquier actividad y le apetece pues salir a tomar un café o una manzanilla, tienen que salir fuera. Porque era un sitio donde la gente se reunía, los ancianos jugaban a las cartas y ahora pues está, prácticamente el Casal está muerto, no hay ninguna actividad. Por la tarde venimos aquí al Casal, estamos aquí un rato hasta las 9, a las 9 menos algo nos vamos a casa. Y ya pues hacer la cena, ver un poco la tele y ya está. Y luego los viernes venimos a los trabajos manuales y así pasamos el día. Que siempre estamos haciendo algo, yo en casa no me quedo. El proyecto Aurora está hecho para que la gente así joven como nosotros, para si tienen dificultad para hacer el currículum, que por qué si a lo mejor llevan un año encontrando trabajo, buscando, por qué no los llaman o no encuentran el perfil, pues ellos te dicen, pues porque hace un año que no te llaman, tiene que haber algún problema. Entonces pues ellos te dicen, o si saben alguna empresa, pues también te dicen, ves aquí, di lo que tú puedes dar, yo que sé, te enfocan más a ayudarte. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi ha començat ara farà un mes un programa d'assessorament i orientació laboral adreçat a dones joves entre 16 i 35 anys que té com a finalitat el millorar i aconseguir feina per a aquest col·lectiu de dones joves en situació de precarietat laboral. Llavors va adreçat a desenvolupar i analitzar la seva pròpia ocupabilitat i potenciar les seves avantatges per poder trobar i mantindre una feina en futur. I sobretot amb un disseny de programa profesional amb cara i ulls. El PMI, pues a ver, yo creo que a lo mejor, a ver, así tan de fondo tampoco nunca se habían metido, pero ahora veo que están haciendo más cosas, ahora esto, yo qué sé, lo de la Aurora, a lo mejor es verdad, también dice que van a empezar con obras en el barrio para que se mejore todo. Lleva mucho tiempo también diciendo lo mismo, a lo mejor no o sí, ya se verá. Bueno, yo también lo que quisiera resaltar un poco es, se está deteriorando el barrio, sí. Por ejemplo, las fachadas, te lo ponen una cantidad de trabas, de papeleos para pedir subvenciones. Creo que deberían agilizar un poquito lo que son los trámites. La burocracia esa que dices, bueno, tienes que ir a un lado para otro. La gente se cansa, entonces piensa, bueno, va, ya está bien, están bien los bloques, porque realmente hay fachadas que están completamente deterioradas y eso no es bueno para el barrio, porque ya la imagen es pésima. O sea, tú pasas por un barrio que más o menos están las fachadas arregladas y por lo menos se ve otra calidad.
de vida. Lo único que llegas, te mandan de un departamento para otro, que si tienes que pedir esto, ya hay gente que, no sé, a lo mejor es comodidad, ¿no? Pero deberían agilizar un poquito más las gestiones. Pues la verdad que ha cambiado a mejor. Nos hacía falta ambulatorio, ya lo tenemos, porque siempre eran subidas y bajadas hasta la otra punta. Las calles, los parques que han estado haciendo aquí abajo, que se ha visto un buen cambio, Realmente, a ver, lo tienen catalogado como un barrio marginal, porque la gente cuando a veces le dices comprar un piso en Casablanca, ya te dicen, uy, Casablanca. Y entonces pues realmente sí, lo tienen catalogado como un barrio marginal. No, jo crec que el barri de Casablanca és un barri obrer que té molt a millorar a les seves infraestructures. De fet, s'estan fent algunes millores, però en quant al personal crec que no és marginal. Hi ha persones de tot tipus, com a la resta de barris, però no es nota especialment unes dificultats per part de la gent que viu al barri. Voy a buscar a mis hijas al colegio María Fernández del Lara y mis hijas tienen 3 y 5 años. Estoy muy contenta con el colegio y es el mismo colegio donde yo estudié. Y pues me hace mucha ilusión porque vuelvo a recordar pues toda mi infancia que he pasado aquí, ¿no? He visto muchas reformas en el colegio, veo que hay para los niños pequeños, han puesto columpios y la verdad estoy muy contenta con los profesores, con todo lo que han hecho en el colegio. A veure, el PMI és un pla que millorarà substancialment el nostre barri. De fet, ja s'estan fent algunes activitats de cara a l'escola, com són els pas de zebra de peatons que n'hi ha aquí. Hi ha algunes zones del voltant que han millorat molt. Esperem també que les voreres, que en aquests moments queden per acondicionar, també milloren substancialment l'entrada a la nostra escola. De fet, si es fa el poliesportiu o es fa el casal al costat del nostre centre, nosaltres també ens beneficiarem d'alguna manera de les possibilitats que dona el PMI. Quan torno al migdia dino i miro la tele i després per la tarda me'n vaig a l'escola altre cop i quan torno els dilluns i els dimecres faig patinatge i els dimarts i els dijous faig anglès. Me tiro, ¿sabéis quién va? ¡Yo! ¡Va! Y conmigo no se puede patinar, pero bueno. Va. Bueno, ¿qué tal mundo? Con Marc, yo una galleta. ¡Ay! ¡Banana! ¡Banana! Yo los martes y los jueves voy a la Asociación de Pensionistas y Jubilados. Luego el viernes a los trabajos manuales, el martes y jueves a la gimnasia. O sea que lo tengo casi todos los días ocupado. Una temporada que venía una señora a darnos clase, porque yo, y como yo, muchas mujeres mayores, pues no hemos podido ir al colegio. Entonces, pues sí, íbamos bien, aprendiendo, pero al poco tiempo la quitaron y ahora no viene nadie. Porque también te venía bien de ir, por lo menos te distraías y la cabeza pues se despejaba más escribiendo y leyendo. Pero estuvo un poco tiempo, la quitaron enseguida. Sí, esperamos y sobre todo la ilusión con que se está haciendo, se ha empezado el PMI y para eso está, es para que mejore sobre todo las personas de mayor edad, donde el porcentaje aquí, por suerte o por desgracia, como lo queramos llamar, hay mucha gente
que gracias al PMI podrá mejorar mucho su situación, su estatus de vida. Dicen que van a poner ascensores, que van a arreglar las calles, que van a hacer muchas cosas, pero hay que cuidarlas, porque si no se cuidan no habrá nada. Porque este barrio está un poco desmadrado ahora, no está muy bien, ¿no? Por supuesto que la barriada de los vecinos de Casablanca está ya participando. En concreto fue, en cuanto se hizo público el PMI, la asistencia en todas las participaciones fue enorme. En las 4 sesiones que duró aquí en el Casal, la participación ciudadana, tenemos datos de que fue un éxito. Los vecinos de Casablanca, pues podemos ver, somos humildes todos, trabajadores el 99% o quizás el 100%, y gente pues muy humanitaria en todos los aspectos. Tenga en cuenta que se incorpore un bar que esté abierto, ¿no? Como Esto te viene a consecuencia de los cables, de la alta tensión, pues ya está. Por eso, vamos a pensar ahora entre todos, justamente porque... No nos engañemos, la inmigración siempre cuando emigra, sobre todo cuando uno va a buscar trabajo, cuando le ofrecen trabajo o quiere buscar trabajo en un sitio, lo que primero busca es que la vivienda la sea económica. Y entonces, en la situación que estaba Casablanca, por el barrio que es en sí, la vivienda es más económica que en otras zonas. Entonces la inmigración tiende a ir en estas zonas así. 5 años y pensé que me iba a costar, porque normalmente los locutorios se califica que solamente es para los inmigrantes. Y la verdad es que no solamente es para los inmigrantes, sino es para todo el mundo, para quien quiera llamar aquí a Barcelona, a casa de la vecina, arriba, abajo, recargar, comprar, para todo, que no solamente es dedicado a los inmigrantes, como hasta lo que se venía diciendo. Aquí sí ha venido, yo no tampoco, en mi escalera no tengo nadie, no tengo trato. Todo el mundo tiene derecho a vivir y todo el mundo tiene derecho a, si se comporta como Dios manda y se comporta bien, tiene derecho a todo, porque yo también fui emigrante, que estuve 4 años en Soria, ahora en Londres, ahora que no era como ahora. Y a nosotros no nos trataban como aquí tratamos a los emigrantes. Pues hombre, la vigilancia un poco. La vigilancia un poco, la encuentro muy pobre, la vigilancia. Porque yo ha habido madrugadas que he tenido que bajar a llamarle la atención a los críos, porque ya no es la gente joven de 18, 20 que se ponen por aquí, porque no. Es ya los niños de 10 a 13 años que a las 2 de la mañana por una calle, por un barrio, lo que hacen es destrozar. Te rompen las tapas de los bloques de los contadores de gas, te rompen, por ejemplo, te hacen pintadas por todos los bloques, porque aquí acaban de hacer un bloque precioso y ya está toda la parte de abajo pintada. Y bajas a decirles 4 cosas y encima, bueno, la de Dios. Y, hombre, un poquito de paseo por aquí, un poquito, la policía a ciertas horas de la noche. Pues el sí. alumbrado, hay zonas que están muy mal alumbradas, igual. La iluminación está, a veces hay zonas muy... Y mira, es precisamente donde hay más problemas. aquí venís por la noche, dais 4 paseitos y lo veis, pero así, o sea, es que esto está muerto, pero muerto. O sea, no hay nada. Un barrio fantasma. Fantasma. O sea... Y aquí nada, ¿te da miedo salir a ciertas horas de la noche? Yo creo que no. Aquí en Sant Boi se ha quitado la delincuencia, los delincuentes vienen de fuera, de Barcelona. Esto no está muy adecuado, pero bueno, como siempre ha estado más o menos, ahora está un poquito mejor por eso, pero claro, ha venido tanta gente por aquí, no sé de dónde habrán venido, pero que por la noche de vez en cuando hay alguna movida, aunque no es mucho, pero no es como antes. Y si hay un sitio, un recogimiento para ellos que esté adecuado, quizás estén más tranquilos. Pero al no haber nada, en la calle tienen que estar, porque en casa no va a estar todo el día. La gente de mi edad, que hay mucha, repartí a lo mejor entre
23 hasta 27 años, pues nos juntamos en un parque, la Plaza del Olivo, y estamos ahí, pero yo pienso que si, no sé, tanto que dicen y prometen aquí en el barrio de Casablanca, que si hubiesen otras cosas, otras actividades, pues estos jóvenes no estarían este tiempo tirados en la calle, estarían más recogidos pues en otros sitios. La Asociación de Jóvenes en el Barrio actualmente pues lo que tenemos es un espacio habilitado para jóvenes de 16 a 35 años, en el cual los jóvenes pueden desarrollar cualquier propuesta que ellos tengan y pueden participar dentro de las actividades dirigidas que hacemos o del día a día de la sala, de los espacios que tenemos de juegos o de internet o de los talleres o de la formación informática que hacemos también con los chavales. Y más bien nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta de los jóvenes de este barrio que quieran llevar a cabo. Les intentamos orientar un poco a nivel laboral, tienen unos sistemas informáticos para hacer sus currículum y poder orientarse en ese camino también no mínimamente, ¿no? Va un rato, juega al ordenador y después ya dice... Pero estaría bien que hicieran algo, pues nos tienen aburridos. Los que tenemos locales tenemos suerte, pero los que están en la calle... En verano bien, porque te vas a un parque y pasas ahí la tarde, se está bien, pero en invierno ¿qué haces? En la de frío. O te vas al casal o te vienes por aquí. Y es lo que hacemos todos los jóvenes. Y después los vecinos que si esto es malo, que si no sé qué no es malo. Aquí pasamos las tardes y no hacemos nada, vemos la tele como una casa, pero aquí. Estamos ahora mismo aquí en los locales, venimos aquí los jóvenes a pasar el ratillo, nos ponemos algunos DVDs, muchos tienen ahí sus cosas para grabar algo de hip hop y eso. Algo de que arreglen un poquito más el barrio, que pongan salas de juego para los jóvenes, porque la mayoría aparte también estamos más aquí encerrados en los locales por eso, porque salimos en Casablanca y decimos ¿dónde vamos? A sentarnos en un parque y pasar frío. Es lo único que podemos hacer. Quisiera, no sé, el barrio un poco más nuevo, quizás porque está también un poquito antiguo y claro, no es un barrio que se diga que te puedes ir a un lado y ves algo bonito, aquí no ves nada bonito. Los bloques son viejos, los parques hace años que lo han puesto y en fin, es un barrio que es aburrido. A ver, saca la lista, a ver. Cambiaría, no sé, muchas cosas, sobre, yo qué sé, a ver, ¿qué te puedo decir? Las tiendas, por ejemplo, a ver, te puedo decir, podrán haber más tiendas, que no tenemos nada de tiendas, supermercados, que no tenemos para ir a comprar, tenemos que ir a comprar muy lejos, sobre todo por la gente mayor también, que la gente tiene que comprar muy lejos bastante y no pueden. Cambiaría también... A ver, ¿qué cambiaría? Los autobuses también, que haya más trayectos, que no tenemos apenas trayectos tampoco para desplazarnos a los trabajos, bueno, lo que haga falta. Y cambiaría también, pues no sé, muchas cosas, quitaría los descampados que hay, haría, no sé, cosas para la juventud. No es que me guste o no me guste, pero es lo que han hecho y es lo que tenemos y es lo que siempre hemos tenido, no sé. Que nos dejaran, yo que sé, un espacio para nosotros, la tele, o sea, cosas bien, para pasar ahí las tardes. Juegos, yo qué sé, ponernos todos de acuerdo y decir, pues mira, necesitamos esto, esto y esto, y no pasarían tantas cosas en el barrio, ni tendría tanta fama de mal barrio. Pues no es mal barrio, lo que pasa es que ven jóvenes por la calle y ya, pues mira los jóvenes eso, pues mira esto. Pero no hacemos nada malo. Igual que en este caso nadie participaba, quizás que nadie se enteró o la gente reacia a participar. Que a lo mejor el problema no es que no haya demasiadas cosas, sino que la gente nos hemos quedado tranquilos en casita y no colaboramos. Porque antes yo recuerdo que bueno, cuando las calles estaban, que era todo barro, pues nos tiramos a las calles y bueno, para pedir pues más o menos pues, que nos asfaltaran todo, que hicieran calle. Y la verdad que había más unión. Lo que yo veo que un tiempo, o sea, unos años atrás,
había más unión. Ahora cada uno vamos a nuestro... Se apoyaba más la gente. Sí, había más apoyo. Sí. Esperamos, hemos puesto todas las esperanzas en que se haga, pero esperamos ver resultados. Esperemos que no sea un proyecto, que se quede en un proyecto. Exacto. Porque nuestra ilusión es que el barrio pues vaya mejorando y bueno, y que algunas de las aspiraciones que hay, que se lleguen a llevar a cabo, que se consigan. No quede todo en un proyecto y todo te lo ponga muy bonito sobre el papel y la realidad luego sea otra. Para no hablar en vano, ¿acaso puse malas caras cuando tú dijiste algo que yo no estaba convencido? Pues bien, ahora voy a actuar como un forajido. A cada cual merece lo que ha merecido. Puedo redactar, para algunos al escuchar se conforma con mi estilo. Vale, yo sé lo que digo, me sobran amigos, me faltan testigos, tengo mis estímulos, se me dan ellos solitos, se me agota el líquido. Los momentos me afectan según en los minutos que vivo, pero me cuido sin meter cizaña con mis cinco sentidos. Solo son palabras que describo y exhibo en mi memoria para no quedarme frío. Felicito a todo aquel que consiga ser todo lo que quiso. ¿Para qué buscar la gloria? Si solo alguna historia también nos hagan en los libros. No hay ningún mensaje inconcebido. Por lo tanto, voy a hacer lo que hoy en día esté. The living is easy. Fish are jumping, and the curtain is high. Your dad is rich, and your mama good looking. So hush, little baby, don't you cry. One dish of money, you're going to live singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy